Jamás pensé que mi propia hija, la niña que crié con tanto amor después de quedar viudo, me gritaría frente a 50 personas en un supermercado: «Ojalá te mueras pronto para dejar de ser una carga», mientras todos nos miraban horrorizados y una señora hasta grababa con su celular. Yo permanecí en silencio, manteniendo mi dignidad intacta. Pero lo que ella no sabía es que esa misma tarde cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Álvaro Jiménez Morales. Tengo 68 años y durante décadas pensé que había criado bien a mi hija Natalia. Después de que mi querida esposa Carmen falleció en 1996, cuando Natalia tenía apenas 14 años, dediqué mi vida entera a darle todo lo que necesitaba. Trabajé dobles turnos en la fábrica textil, renuncié a rehacer mi vida amorosa y cada euro que ganaba lo invertía en su educación y bienestar. Natalia, ahora con 42 años, está casada con David Ruiz Ortega desde hace 20 años. Tienen 2 hijos maravillosos, Pablo de 16 años y Sara de 14. Durante todos estos años, pensé que había hecho un buen trabajo como padre y abuelo. Les había ayudado económicamente cuando compraron su casa en las afueras de Valencia. Pagué los estudios universitarios de Natalia en administración de empresas e incluso cuando David perdió su trabajo durante la crisis de 2008, fui yo quien mantuvo a la familia durante 8 meses. El martes 22 de octubre de 2024, como cada mes, fui a buscar a Natalia para hacer las compras grandes en el hipermercado Carrefour. Era nuestra tradición mensual desde hace 5 años. Yo manejo mejor las cuentas y siempre termino ahorrando dinero comparando precios y buscando ofertas. Además, disfruto estos momentos juntos, o al menos eso creía. Llegamos al supermercado alrededor de las 10 de la mañana. El lugar estaba lleno, como siempre los martes por la mañana, cuando hay descuentos especiales para jubilados. Cogimos un carrito grande y comenzamos nuestro recorrido habitual. Todo parecía normal hasta que llegamos a la sección de productos de limpieza. Yo estaba comparando precios entre 2 marcas de detergente, leyendo cuidadosamente las etiquetas para calcular cuál ofrecía mejor relación calidad-precio por litro. Es algo que siempre hago, una costumbre que desarrollé durante los años difíciles cuando cada euro contaba. Natalia estaba a mi lado, aparentemente impaciente, pero yo no le presté mayor atención. «Papá, ya coge cualquiera», me dijo con un tono que no me gustó nada. «Tranquila, hija, solo estoy viendo cuál nos conviene más. Mira, este cuesta 3,40 euros, pero tiene 800 mililitros. Este otro cuesta 4,10 euros, pero tiene 1 litro completo. Si hacemos la cuenta...» «Por favor, papá, no tengo todo el día para tus cálculos ridículos», la interrumpí suavemente, manteniendo mi calma. «Natalia, no hay prisa. Estamos ahorrando dinero para la familia». Fue entonces cuando todo cambió. Su rostro se transformó por completo, como si algo oscuro hubiera despertado en su interior. Sus ojos se llenaron de una ira que jamás había visto antes, ni siquiera durante su adolescencia rebelde. «Estoy harta», gritó a todo pulmón. «Harta de tus manías de viejo tacaño. Harta de perder mi tiempo contigo». Las personas que estaban cerca comenzaron a voltear, curiosas por el escándalo que se estaba formando. Un señor mayor que estaba eligiendo productos de limpieza se quedó paralizado, sosteniendo una botella de limpiacristales. Una madre joven con su bebé en el carrito nos miraba con los ojos muy abiertos. «Natalia, por favor, baja la voz», le dije tranquilamente, sintiendo cómo más personas se acercaban atraídas por los gritos. Pero ella estaba fuera de control. «No me digas lo que tengo que hacer. Estoy cansada de fingir que me importa pasar tiempo contigo. Estoy cansada de tus historias repetitivas, de tus manías, de tu forma lenta de hacer todo». El supermercado prácticamente se había detenido. Los empleados miraban desde lejos sin saber si intervenir. Una señora mayor se acercó discretamente, como si quisiera mediar, pero se detuvo al ver la intensidad de la discusión. Yo respiré profundamente,
manteniendo mi compostura. «Hija, entiendo que estés estresada, pero podemos hablar de esto en casa». «No», gritó aún más fuerte. «No quiero hablar de nada contigo. Ojalá te mueras pronto para dejar de ser una carga para todos nosotros». El silencio que siguió fue ensordecedor. 50 personas, tal vez más, nos miraban con una mezcla de horror y lástima. Una señora mayor se llevó la mano al pecho, visiblemente afectada. Vi cómo una mujer joven sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar discretamente. Yo me quedé ahí de pie, con el detergente aún en mis manos, sintiéndome como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Pero algo extraño sucedió en ese momento. En lugar de sentirme destruido o humillado, una calma extraña se apoderó de mí. Era como si hubiera despertado de un largo sueño. Natalia siguió gritando, pero yo ya no escuchaba sus palabras. Mi mente se había aclarado completamente. Después de 48 años de sacrificio, después de renunciar a todo por ella, finalmente veía la verdad con una claridad cristalina. Dejé el detergente suavemente en el carrito y la miré directamente a los ojos. Con una voz calmada que sorprendió incluso a las personas que nos observaban, le dije: «Está bien, Natalia. Creo que ambos necesitamos tiempo para reflexionar». Sin decir una palabra más, comencé a caminar hacia la salida del supermercado, manteniendo mi dignidad intacta, mientras ella continuaba gritando a mis espaldas. Esa tarde, mi vida cambiaría para siempre, pero por primera vez en años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Caminé hacia mi coche con paso firme, escuchando aún los ecos de las palabras venenosas de Natalia resonando por todo el establecimiento. Detrás de mí, sus gritos continuaron durante varios minutos más, pero yo ya no volteé a mirar. Las llaves del vehículo temblaron ligeramente en mi mano, no por miedo o tristeza, sino por una extraña sensación de liberación que comenzaba a crecer en mi pecho. Me senté al volante del Seat León que había comprado hace 3 años, específicamente pensando en la comodidad de Natalia durante nuestros viajes familiares. Qué irónico resultaba ahora ese detalle. Encendí el motor y esperé, sabiendo que tarde o temprano ella tendría que salir y subirse al automóvil conmigo. No tenía otra opción para volver a casa. 15 minutos después, la vi aparecer por la puerta automática, caminando con pasos furiosos y llevando apenas 2 bolsas pequeñas. Obviamente había abandonado las compras mensuales. Su rostro seguía contraído por la rabia, pero pude percibir también algo más, una pizca de incomodidad, como si recién comenzara a procesar la magnitud de lo que había hecho. Subió al coche y cerró la puerta con violencia. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Yo puse el vehículo en marcha sin decir absolutamente nada. Conocía bien ese camino de regreso a su casa. 25 minutos por la avenida principal, luego 15 minutos más por las calles residenciales hasta llegar a su urbanización. Durante los primeros 10 minutos, Natalia permaneció callada, mirando por la ventanilla con los brazos cruzados. Yo conducía con tranquilidad, observando el tráfico matutino y reflexionando sobre lo que acababa de presenciar. Era como si hubiera visto a una persona completamente diferente, alguien que no conocía en absoluto. «No me mires como si fueras un mártir», rompió finalmente el silencio, sin voltear a verme. «Tú también tienes la culpa de esto. Siempre igual, siempre con tus rituales absurdos y tu lentitud exasperante». Seguí conduciendo sin responder. Mi silencio pareció irritarla aún más. «¿Ahora no vas a hablar? ¿Vas a hacerte el ofendido?», continuó, girando finalmente hacia mí con desprecio. «Mira, papá, ya no soy una niña. No puedes controlarme con tus silencios dramáticos, como hacías cuando era pequeña». Detuve el automóvil en un semáforo en rojo y la miré directamente a los ojos por primera vez desde que salimos del supermercado. Lo que vi me perturbó profundamente. No había ni rastro de arrepentimiento, ni siquiera una pizca de reconocimiento de lo inapropiado de su comportamiento. «¿Sabes qué es lo que más me molesta?», prosiguió, interpretando mi mirada como una invitación a continuar. «Que siempre actúas como si me hicieras un favor enorme, como si yo te hubiera pedido que vinieras a las compras conmigo, como si yo te hubiera rogado que me ayudaras económicamente todos estos años».
El semáforo cambió a verde. Continué manejando, pero sus palabras comenzaron a cavar más profundo en mi conciencia. La verdad es que estoy cansada de fingir gratitud por cosas que cualquier padre normal haría, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Estoy harta de actuar como si fueras especial por haber hecho lo mínimo indispensable después de que mamá murió. Esas palabras me golpearon como un martillo. Carmen, mi esposa, había muerto de cáncer después de 2 años de lucha. Yo había trabajado turnos dobles para pagar los tratamientos y al mismo tiempo cuidar de una adolescente rebelde. Había renunciado a oportunidades laborales mejores en otras ciudades para no desarraigar a Natalia de su entorno. Había rechazado 3 propuestas de matrimonio de mujeres maravillosas porque pensé que Natalia necesitaba toda mi atención. Además, continuó implacablemente, ya es hora de que entiendas que David y yo tenemos nuestros propios planes. No podemos estar pendientes de ti para siempre. Los niños están creciendo, tenemos nuestras carreras, nuestras aspiraciones. No puedes esperar que el mundo gire a tu alrededor eternamente. Giré hacia la calle de su urbanización, una zona residencial tranquila donde las casas tenían jardines pequeños y garajes dobles. Recordé vívidamente el día que los ayudé a dar el enganche para esa vivienda. Había vendido el coche que tanto me gustaba y utilizado mis ahorros de jubilación para completar la suma necesaria. Y otra cosa más, añadió mientras nos acercábamos a su casa. Espero que no vayas corriendo a contarle a David lo que pasó hoy. Él ya tiene suficiente estrés con el trabajo y no necesita que tú vengas con tus dramones de siempre. Aparqué frente a su domicilio y apagué el motor. Natalia abrió inmediatamente la puerta, pero antes de bajarse, se giró una vez más hacia mí. Mañana no vengas a buscar a los niños para llevarlos al parque, como siempre haces los miércoles, me dijo con una sonrisa sarcástica. Pablo tiene entrenamiento de fútbol y Sara va a casa de una amiga. Además, creo que todos necesitamos un descanso de esta rutina tan agotadora. Se bajó del coche y cerró la puerta con fuerza. Luego caminó hacia su casa sin voltear atrás ni una sola vez. Yo permanecí sentado en el vehículo durante varios minutos, observando cómo entraba a su hogar y cerraba la puerta principal. El silencio dentro del automóvil era absoluto. No había música, no había tráfico en esa calle residencial. No había nada excepto el sonido de mi propia respiración y el tic-tac del reloj del tablero. Eran las 11:45 de la mañana de un martes que había comenzado como cualquier otro, pero que se había convertido en el día que cambiaría todo. Arranqué nuevamente y conduje hacia mi apartamento, pero mi mente ya no estaba procesando el camino conocido. En su lugar, comencé a recordar conversaciones, gestos, comentarios que durante meses, tal vez años, había interpretado como simples momentos de mal humor o estrés. Ahora, con una claridad que me asustaba, comenzaba a ver un patrón completamente diferente. Esa noche, después de cenar en soledad una tortilla francesa y ver las noticias en televisión, me senté en mi sillón favorito con una libreta que había comprado años atrás para apuntar recetas de Carmen. Era hora de tomar una decisión que llevaba posponiendo durante demasiado tiempo. La primera línea que escribí fue simple pero definitiva. Miércoles 23 de octubre, visitar a Miguel Santos Herrera, abogado. Debajo de esa línea, comencé a anotar una lista de acciones que realizaría en los próximos días. Cada palabra que escribía me llenaba de una determinación que no había sentido en décadas. Por primera vez en años, dormí profundamente y sin pesadillas. Desperté el miércoles a las 6 de la mañana, mucho antes de que sonara el despertador. Durante las primeras horas del amanecer, mientras preparaba mi café matutino, comencé a revivir mentalmente los últimos 28 años de mi vida. Era como si hubiera estado caminando por un sendero, con los ojos vendados, y finalmente me hubieran quitado la venda. Carmen murió el 15 de marzo de 1996. Aquel día, Natalia llegó del instituto y se encontró conmigo llorando en la cocina, mientras sostenía el teléfono. El hospital acababa de confirmar lo que ya sabíamos. Mi esposa no había resistido la última sesión de quimioterapia.
Su corazón simplemente se había rendido después de 24 meses de luchar contra un cáncer que nos había consumido económica y emocionalmente. Recuerdo vívidamente cómo Natalia reaccionó aquella tarde. No lloró como esperaba que hiciera una adolescente de 14 años. En su lugar, se quedó parada en el marco de la puerta, observándome con una expresión que en ese momento interpreté como shock, pero que ahora reconozco como algo completamente diferente: cálculo. ¿Eso significa que ahora solo quedamos tú y yo?, fue lo primero que me preguntó, sin acercarse siquiera a consolarme. Durante las semanas siguientes al funeral, mientras yo luchaba contra la depresión y el agotamiento, Natalia comenzó a mostrar comportamientos que justifiqué como mecanismos de defensa ante el duelo. Se volvió demandante, caprichosa, constantemente insatisfecha con todo lo que yo hacía por ella. Cuando le preparaba la cena, se quejaba de que no era como la cocinaba su madre. Cuando la llevaba al instituto, protestaba porque mi coche era más viejo que el de los padres de sus compañeros. «Papá, ¿cuándo vas a comprar un coche nuevo?», me preguntaba constantemente. «Papá, todas mis amigas tienen móviles más modernos que el mío. Papá, necesito ropa nueva porque la que tengo ya está pasada de moda». Yo trabajaba en aquella época en la empresa textil Fabres e Hijos, en el turno de mañana. Pero después de la muerte de Carmen, pedí trabajar también algunas tardes en el almacén para generar ingresos adicionales. Cada euro extra lo destinaba a satisfacer las peticiones crecientes de Natalia, convencido de que era la manera correcta de compensar la pérdida de su madre. Durante su último año de bachillerato, en 1998, Natalia decidió que quería estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Valencia. La matrícula costaba 800 euros por cuatrimestre, una cantidad enorme para mi salario de entonces. Además, necesitaría libros, transporte, material de estudio y gastos de manutención. «No te preocupes, papá», me había dicho con una sonrisa que ahora me resulta escalofriante. «Yo sé que tú harás lo que sea necesario para que yo pueda tener un futuro mejor». Vendí el pequeño terreno que Carmen y yo habíamos comprado en Cullera con la intención de construir una casa de vacaciones cuando nos jubiláramos. También vendí la colección de monedas antiguas que había heredado de mi padre y hasta el anillo de compromiso de oro blanco que le había regalado a Carmen. Natalia nunca preguntó de dónde salía el dinero para sus estudios. Simplemente lo daba por sentado. Durante los 4 años de universidad viví prácticamente como un monje. No salía con amigos, no iba al cine, no compraba ropa nueva para mí. Todo mi sueldo se dividía entre gastos básicos de supervivencia y la educación de Natalia. Incluso dejé de ir al dentista durante 3 años para ahorrar esos 200 euros anuales. En el año 2000, cuando Natalia conoció a David en la universidad, comenzó una nueva etapa de gastos. Ahora necesitaba ropa más elegante para impresionar a su novio, dinero para salir los fines de semana y contribuciones para los regalos de cumpleaños y aniversarios de su nueva relación. «David proviene de una familia con dinero, papá», me explicaba. «No puedo parecer pobre cuando salimos con sus amigos». Nunca me presentó oficialmente a David hasta que llevaban 2 años saliendo. Cuando finalmente lo conocí, me resultó evidente por qué Natalia lo había elegido. Su familia tenía un negocio próspero de importación de productos electrónicos, y David vestía ropa cara y conducía un BMW que sus padres le habían regalado por su 21º cumpleaños. Durante la cena de presentación en casa de los padres de David, me sentí completamente fuera de lugar. La conversación giraba en torno a viajes internacionales, restaurantes exclusivos y planes de negocio que yo no podía ni comprender ni aportar. Natalia parecía avergonzada cada vez que yo intentaba participar en la conversación. «Mi padre trabaja en una fábrica textil», explicaba con una sonrisa forzada cuando alguien preguntaba sobre mi ocupación. «Es una persona muy trabajadora y sacrificada». La forma en que pronunciaba sacrificada me incomodaba profundamente, como si fuera una característica lamentable de la cual había que disculparse. Cuando Natalia se graduó en 2002, esperaba que finalmente comenzara a trabajar y a independizarse económicamente. En su lugar,
Me anunció que David le había propuesto matrimonio y que necesitaban mi ayuda para organizar una boda digna. «No puede ser una ceremonia simple, papá», me explicó. «Los padres de David esperan cierto nivel y yo no quiero defraudarlos». La boda costó 12.000 euros. Vendí mi coche y utilicé todos mis ahorros de jubilación. Durante 6 meses después de la ceremonia, tuve que ir al trabajo en transporte público y comer únicamente arroz con huevo para poder recuperar algo de estabilidad económica. Pero las demandas no terminaron ahí. En 2004, cuando nació Pablo, necesitaban ayuda para comprar la casa. En 2006, cuando nació Sara, necesitaban dinero para la guardería privada. En 2008, cuando David perdió su trabajo, necesitaban que yo mantuviera a toda la familia durante 8 meses. Cada vez que enfrentaban una dificultad económica, Natalia aparecía en mi apartamento con la misma frase: «Papá, tú sabes que siempre has sido nuestro salvador. No sabemos qué haríamos sin ti». Y yo, como un idiota, me sentía orgulloso de ser necesitado. Me sentía importante, valorado, indispensable. Ahora, sentado en mi cocina con la taza de café ya fría entre mis manos, comprendía la terrible verdad. Durante 28 años había sido utilizado como un cajero automático. Natalia nunca me había visto como su padre, sino como una fuente de recursos que debía mantener contenta para asegurar el flujo continuo de beneficios. Las palabras que me había gritado en el supermercado no habían sido producto de un momento de estrés o frustración. Habían sido la expresión honesta de lo que realmente pensaba sobre mí desde hacía décadas. Terminé mi desayuno, me vestí con mi mejor traje y salí hacia el despacho de Miguel Santos Herrera. Era hora de corregir el error más grande de mi vida. El despacho de Miguel Santos Herrera se encuentra en la calle Colón, en el centro histórico de Valencia. Había conocido a Miguel hace 15 años, cuando necesité sus servicios para resolver algunos problemas legales relacionados con la herencia de mis padres. Desde entonces, él había manejado todos mis asuntos jurídicos: testamento, pólizas de seguro y los contratos de compraventa cuando ayudé a Natalia con su vivienda. Llegué a su oficina exactamente a las 9:30 de la mañana, tal como habíamos acordado por teléfono la noche anterior. La secretaria, una mujer elegante llamada Pilar, me recibió con su habitual cordialidad y me ofreció café mientras esperaba. Miguel terminaba una conferencia telefónica con un cliente de Barcelona sobre un asunto de derecho mercantil. «Álvaro, adelante», me saludó desde la puerta de su despacho. «Por tu voz en el teléfono intuyo que no se trata de una consulta rutinaria». Miguel es un hombre de mi edad, tal vez 2 años menor, con cabello completamente gris y una barba cuidadosamente recortada. Durante todos estos años había demostrado ser no solo un excelente profesional, sino también una persona de confianza que siempre me había dado consejos honestos, incluso cuando eso significaba menos honorarios para él. Nos sentamos en su oficina, rodeados de estanterías llenas de códigos legales y expedientes organizados meticulosamente. En la pared colgaban sus títulos universitarios y algunas fotografías de su familia, su esposa Elena y sus 2 hijas ya adultas, ambas también abogadas. «Miguel, necesito hacer cambios importantes en mi testamento y en mis pólizas de seguro de vida», comencé directamente, sin rodeos. Él abrió una carpeta con mis documentos actuales y repasó rápidamente su contenido. «Según tengo aquí, tu hija Natalia es la beneficiaria principal de tus 2 millones de euros del seguro de vida, más el 80% de tu patrimonio restante. El 20% está destinado a tus nietos Pablo y Sara cuando cumplan 25 años. ¿Quieres modificar las proporciones?» «Quiero eliminar a Natalia completamente de todos mis documentos», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Miguel levantó las cejas y dejó los papeles sobre su escritorio. Durante los años que llevábamos trabajando juntos, él había conocido a Natalia en varias ocasiones. Siempre se había mostrado educada y agradable en su presencia. Incluso lo había invitado a la boda de Pablo cuando se casara en el futuro, bromeando sobre cómo me convertiría en bisabuelo algún día. «Álvaro, esa es una decisión muy drástica. ¿Ha ocurrido algo específico que motive este cambio?»,
Le relaté detalladamente los acontecimientos del día anterior en el supermercado. Miguel escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc amarillo. Cuando terminé mi narración, él permaneció en silencio durante varios minutos, organizando evidentemente sus pensamientos. «Entiendo tu dolor y tu indignación», dijo finalmente, «pero debo cumplir con mi obligación profesional de asegurarme de que estás tomando esta decisión con serenidad y no bajo el impulso emocional del momento. ¿Has considerado hablar con Natalia sobre lo que pasó? Miguel, durante 28 años he justificado, perdonado y financiado cada capricho y cada falta de respeto de mi hija», respondí. «Lo que sucedió ayer no fue un arrebato momentáneo. Fue la expresión honesta de lo que ella realmente piensa sobre mí. No hay conversación posible cuando alguien te considera una carga y desea públicamente tu muerte». Miguel asintió lentamente. «Está bien. Si esa es tu decisión final, procederemos con los cambios. ¿A quién quieres designar como nuevo beneficiario principal?» Había pensado en esta pregunta durante toda la noche anterior. Quiero dividir todo entre organizaciones benéficas. 50% para refugios de animales abandonados, 30% para comedores sociales que ayuden a personas mayores y 20% para becas de estudio para jóvenes huérfanos. Miguel escribía rápidamente mientras yo hablaba. «¿Y qué hacemos con la parte que estaba destinada a tus nietos?» «Pablo y Sara mantendrán su herencia cuando cumplan 25 años, pero únicamente si demuestran haber terminado sus estudios superiores y haber mantenido un trabajo estable durante al menos 2 años. Si no cumplen estos requisitos, su parte también se destinará a las organizaciones benéficas». «Entiendo. Es una forma inteligente de incentivar su formación y responsabilidad personal», comentó Miguel. «¿Quieres que Natalia sea informada oficialmente de estos cambios?» «Por ahora no. Quiero que descubra las consecuencias de sus actos de manera natural cuando llegue el momento adecuado». Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle de los nuevos documentos. Miguel me explicó todas las implicaciones legales, los plazos para hacer efectivos los cambios y las mejores estrategias para proteger mis decisiones ante posibles impugnaciones futuras. «Álvaro, debo advertirte que Natalia podría intentar impugnar el testamento si descubre los cambios», me explicó. «Tenemos que asegurarnos de que esté redactado de tal manera que demuestre claramente tu capacidad mental plena y tu voluntad consciente. ¿Qué recomiendas?» «Vamos a incluir una cláusula específica donde expliques detalladamente las razones de tu decisión, con fechas, lugares y testigos de los hechos que motivaron estos cambios. También sugiero que te hagas una evaluación psicológica con un especialista reconocido para demostrar tu estabilidad mental». La idea de la evaluación psicológica me pareció excelente. «¿Conoces algún profesional de confianza?» «Sí. La doctora Carmen Elizalde es neuropsicóloga clínica y perito judicial. Trabaja frecuentemente con nuestro despacho en casos similares. Puedo concertarte una cita para mañana mismo». Salimos de su oficina a la 1:30 de la tarde. En mi bolsillo llevaba una copia de todos los nuevos documentos, debidamente firmados y sellados. Los originales quedarían archivados en su despacho hasta que fueran oficialmente registrados. Mientras caminaba por las calles de Valencia hacia mi apartamento, sentí una extraña sensación de ligereza. Era como si hubiera estado cargando un peso enorme durante décadas y finalmente me hubiera liberado de él. Cada documento que había firmado representaba un nuevo comienzo, una oportunidad de recuperar mi dignidad personal. Compré el periódico en un kiosco cercano a mi casa y me detuve en el pequeño café donde solía desayunar los domingos. Pedí un bocadillo de jamón serrano y una cerveza, algo que no hacía desde hacía meses, porque consideraba que era un gasto innecesario que podía destinar a los caprichos de Natalia. Mientras comía tranquilamente, observé a las personas que pasaban por la calle. Familias jóvenes con niños, parejas de novios, ancianos que caminaban lentamente, pero con sonrisas en sus rostros. Me di cuenta de que hacía años que no prestaba atención al mundo que me rodeaba. Demasiado ocupado trabajando y ahorrando para financiar la vida de otros. Esa tarde, por primera vez en décadas, me quedé dormido durante la siesta sin preocuparme por llamadas telefónicas de Natalia
pidiendo favores o dinero. Dormí profundamente durante 3 horas, y cuando desperté, ya había decidido cuál sería mi siguiente movimiento. Era hora de visitar personalmente las organizaciones que se beneficiarían de mi nueva voluntad testamentaria. El jueves por la mañana decidí visitar el refugio de animales Esperanza Nueva, ubicado en las afueras de Valencia, cerca del pueblo de Xàtiva. Había encontrado información sobre esta organización en Internet la noche anterior y me había impresionado profundamente su labor con animales abandonados y maltratados. Conduje durante 40 minutos por carreteras secundarias hasta llegar a una zona rural rodeada de campos de naranjos. El refugio ocupaba una finca de aproximadamente 5 hectáreas, con instalaciones que habían sido claramente construidas con mucho esfuerzo y recursos limitados, pero con un amor evidente por los animales que albergaba. Al estacionar mi vehículo cerca de la entrada principal, fui recibido por los ladridos entusiastas de docenas de perros que corrían hacia la valla metálica, moviendo sus colas. El contraste con el recibimiento que había tenido en casa de Natalia el día anterior no podía ser más dramático. Una mujer de aproximadamente 50 años salió de una pequeña oficina prefabricada. Tenía cabello castaño, recogido en una coleta práctica, vestía ropa de trabajo manchada de barro, y sus manos mostraban las marcas de alguien que trabaja físicamente todos los días. Su sonrisa, sin embargo, era genuina y cálida. «Buenos días, soy Isabel Moreno Torres, directora del refugio. ¿En qué puedo ayudarle?» Me presenté y le expliqué que estaba interesado en conocer mejor su trabajo porque estaba considerando hacer una donación significativa. Isabel me invitó a pasar y comenzamos un recorrido que duraría casi 3 horas. El refugio albergaba en ese momento 128 perros y 63 gatos, todos rescatados de situaciones de abandono o maltrato. Isabel me explicó que operaban con un presupuesto anual de aproximadamente 80.000 euros, financiado principalmente por donaciones privadas y eventos de recaudación de fondos. Nuestro mayor desafío es mantener los gastos veterinarios, me explicaba mientras caminábamos entre los cercados donde los perros nos seguían con curiosidad. Muchos de los animales que llegan aquí necesitan cirugías costosas, tratamientos prolongados o cuidados especiales debido a su edad avanzada. Me presentó a varios de los animales residentes, cada uno con su historia particular. Había un pastor alemán llamado Duque, que había sido encontrado atado a un árbol con una cadena tan corta que apenas podía moverse. Una perra labrador llamada Luna había llegado embarazada y desnutrida, abandonada en una carretera. Un gato persa de 15 años llamado Silverio había sido dejado en la puerta del refugio cuando su dueño murió y la familia no quiso hacerse cargo de él. ¿Sabe lo que más me duele?, me preguntó Isabel mientras acariciaba a Silverio, que ronroneaba en sus brazos. No es tanto el maltrato físico, aunque eso es terrible. Es la falta de gratitud hacia seres que han dado amor incondicional durante años. Silverio vivió 15 años siendo fiel a una familia, y cuando ya no era conveniente, simplemente se deshicieron de él. Sus palabras resonaron profundamente en mi interior. La similitud con mi propia situación era inquietante. Isabel me mostró las instalaciones veterinarias del refugio, una clínica modesta, pero bien equipada donde trabajaban 2 veterinarios de manera voluntaria. También me enseñó los dormitorios para voluntarios, donde jóvenes de toda Europa venían a pasar periodos de varios meses ayudando con el cuidado de los animales. Tenemos una lista de espera de más de 200 personas que quieren adoptar, me explicó, mientras observábamos a un grupo de cachorros jugando en un corral especial. Pero nuestro proceso de selección es muy riguroso. No entregamos animales a cualquier persona. Verificamos referencias, visitamos sus hogares y hacemos seguimiento durante el primer año de adopción. Me impresionó la dedicación y profesionalidad con la que manejaban cada aspecto del refugio. No era una operación improvisada, sino una organización seria con protocolos claros y objetivos definidos a largo plazo. Durante el almuerzo, que Isabel insistió en compartir conmigo en la pequeña cocina de las instalaciones, me contó su propia historia.
Había sido ejecutiva de una empresa de telecomunicaciones durante 20 años, ganando un salario excelente y viviendo una vida cómoda en el centro de Valencia. En el año 2015, mi matrimonio terminó, me relató mientras servía un guiso casero. No tuvimos hijos, así que cuando nos divorciamos me quedé sola en un apartamento grande, con mucho dinero pero sintiendo un vacío enorme. Comencé a hacer trabajo voluntario aquí los fines de semana y gradualmente me di cuenta de que esta era mi verdadera vocación. ¿No extrañas tu vida anterior? Al principio sí. Era difícil acostumbrarme a vivir con menos dinero, a trabajar físicamente tantas horas, a lidiar con casos tan tristes de maltrato animal. Pero mire a su alrededor, dijo señalando hacia los corrales donde docenas de perros disfrutaban del sol de la tarde. Cada animal que salvamos, cada adopción exitosa que coordinamos, cada vida que mejoramos, eso vale más que cualquier bonificación anual que recibía en mi trabajo anterior. Después del almuerzo, Isabel me llevó a conocer el área de animales ancianos, una sección especial del refugio destinada a perros y gatos que ya no tenían posibilidades realistas de ser adoptados debido a su edad o condiciones médicas. Estos son nuestros residentes permanentes, me explicó con ternura. La mayoría de la gente prefiere adoptar cachorros o animales jóvenes, pero nosotros creemos que los animales mayores merecen vivir sus últimos años con dignidad y cariño, independientemente de su utilidad práctica. En esa sección conocí a Morocho, un perro mestizo de 13 años que había llegado al refugio después de que su dueño anciano falleciera. Sus hijos no quisieron quedarse con él porque ya era muy viejo y requería demasiados cuidados veterinarios. Mientras acariciaba a Morocho, que me observaba con ojos sabios y agradecidos, tuve una revelación que me emocionó hasta las lágrimas. Estos animales, abandonados por familias ingratas cuando ya no eran útiles o convenientes, me reflejaban mi propia situación con una claridad dolorosa. Isabel, le dije finalmente, quiero hacer algo más que una donación puntual. Quiero involucrarme de manera permanente en el trabajo del refugio. Sus ojos se iluminaron. ¿Está hablando de trabajo voluntario regular? Estoy hablando de mucho más que eso, respondí, pero prefiero discutir los detalles en unos días, cuando haya finalizado algunos asuntos personales que tengo pendientes. Regresé a mi apartamento esa tarde transformado por la experiencia. Había encontrado un propósito que trascendía las decepciones familiares, un lugar donde mi experiencia de vida y mi situación económica podrían generar un impacto genuinamente positivo. Esa noche, mientras cenaba frugalmente como había hecho durante años, reflexioné sobre las diferencias entre la gratitud sincera de los animales del refugio y la ingratitud calculada de mi propia hija. Los primeros habían sido abandonados por sus familias, pero encontraron personas que los valoraban. Yo había sido emocionalmente abandonado por mi familia, pero acababa de descubrir una comunidad que apreciaría genuinamente mi contribución. Por primera vez en décadas, me dormí sintiendo esperanza por el futuro. Pasaron exactamente 2 semanas sin que Natalia se comunicara conmigo. Durante ese tiempo, completé todos los trámites legales con Miguel, me sometí a la evaluación psicológica con la doctora Elizalde y establecí los primeros contactos formales con las organizaciones benéficas que se beneficiarían de mi nueva voluntad testamentaria. El viernes por la noche, mientras veía tranquilamente las noticias en televisión, sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Natalia. Durante unos segundos dudé si responder, pero finalmente decidí que era hora de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. «Hola, papá», dijo con una voz extrañamente controlada. «¿Podemos hablar?» «Claro, Natalia. Dime qué necesitas. Prefiero que hablemos en persona. Puedes venir a cenar el domingo. David estará aquí, y creo que los 3 necesitamos aclarar algunas cosas sobre lo que pasó en el supermercado». Acepté su invitación, aunque intuía que sus motivos no tenían que ver precisamente con una disculpa sincera. Durante el sábado y el domingo por la mañana, me preparé mentalmente para lo que sospechaba sería una confrontación calculada. Llegué a su casa el domingo a las 2 de la tarde, tal como habíamos acordado. David me recibió en la puerta con una sonrisa
que parecía ensayada, y Natalia salió de la cocina secándose las manos con un delantal que no recordaba haberla visto usar jamás. «Papá, qué bueno que hayas venido». Me saludó con un abrazo que se sintió teatral. «He preparado para ella tu plato favorito». Los niños no estaban en casa. Según Natalia, Pablo había ido a casa de un compañero de clase para hacer un proyecto escolar, y Sara estaba en casa de su mejor amiga, celebrando un cumpleaños. La ausencia de mis nietos me pareció sospechosa, como si hubieran planificado esta conversación para tener privacidad total. Durante la comida, la conversación fue artificialmente cordial. David me preguntó sobre mi salud, Natalia me contó anécdotas divertidas sobre los niños, y ambos evitaron cuidadosamente mencionar el incidente del supermercado. Yo participé en la charla superficial, esperando pacientemente a que revelaran el verdadero propósito de la invitación. Después del postre, David y Natalia intercambiaron miradas significativas. Había llegado el momento de la conversación real. «Papá», comenzó Natalia, adoptando un tono serio pero aparentemente conciliador, «quiero pedirte disculpas por lo que pasó hace 2 semanas. Sé que me comporté mal y he estado reflexionando mucho sobre mis palabras». «Te escucho», respondí sin comprometer ninguna emoción. «El trabajo me tiene muy estresada últimamente», continuó. «Estamos atravesando una época complicada en la empresa donde trabajo. Hay rumores de despidos, y supongo que descargué mi ansiedad contigo injustamente». David asintió, apoyando la narrativa de su esposa. «Es cierto, Álvaro, Natalia ha estado muy presionada. Los cambios en su departamento la tienen muy nerviosa. Además», añadió Natalia, «creo que ambos necesitamos comunicarnos mejor. Tal vez yo no he sido lo suficientemente clara sobre cuánto aprecio todo lo que has hecho por nuestra familia a lo largo de los años». Sus palabras sonaban cuidadosamente preparadas, como un discurso que había ensayado múltiples veces frente al espejo. La observé atentamente mientras hablaba, buscando señales de arrepentimiento genuino, pero solo encontré cálculo y manipulación. «Natalia», le dije finalmente, «agradezco que hayas tomado el tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido. Sin embargo, creo que ambos sabemos que tus palabras en el supermercado no fueron producto del estrés laboral». Su expresión cambió sutilmente. La máscara de contrición comenzó a resquebrajarse. «Papá, no entiendo a qué te refieres», respondió con una sonrisa forzada. «Me refiero a que durante 28 años has visto en mí únicamente una fuente de recursos económicos. Me refiero a que jamás has mostrado gratitud genuina por mis sacrificios, sino que los has considerado obligaciones que yo debía cumplir». David intentó intervenir. «Álvaro, creo que estás siendo un poco duro. Natalia acaba de disculparse». «David», lo interrumpí cortésmente, «aprecio tu intención de mediar, pero esta conversación es entre mi hija y yo». Natalia se puso de pie bruscamente, y por un momento vi un destello de la misma ira que había mostrado en el supermercado. «Está bien, papá. Si quieres que seamos completamente honestos, seámoslo. Sí, he dependido de tu ayuda económica durante años, pero eso no significa que no te aprecie como persona». «¿De verdad?», le pregunté con tranquilidad. «Entonces explícame por qué en los últimos 5 años no has mostrado interés alguno en mi bienestar emocional. Explícame por qué nuestras conversaciones siempre giran en torno a favores que necesitas o problemas económicos que requieren mi intervención». Se sentó nuevamente, pero su postura defensiva era evidente. «Papá, estás exagerando. Siempre pregunto cómo estás cuando hablamos». «Natalia, la última vez que me preguntaste genuinamente sobre mi vida personal fue hace 3 años, cuando mencioné que estaba considerando apuntarme a clases de baile para conocer gente de mi edad. Tu respuesta fue que no tenía sentido gastar dinero en esas tonterías a mi edad». El silencio que siguió fue denso. David miraba incómodo hacia sus manos, y Natalia parecía buscar desesperadamente una respuesta apropiada. «Mira, papá», dijo finalmente, volviendo a su tono manipulador. «Tal vez ambos hemos cometido errores en nuestra comunicación, pero somos familia y las familias se perdonan y siguen adelante. Tienes razón en que las familias se perdonan,
respondí. Pero también es cierto que las familias se respetan mutuamente, se apoyan emocionalmente y demuestran gratitud por los sacrificios de sus miembros. Natalia comenzaba a mostrar signos de impaciencia real. ¿Qué quieres exactamente, papá? ¿Una disculpa más elaborada? ¿Que te prometa que nunca más voy a estar estresada cuando salgamos juntos? Lo que quiero, Natalia, es que comprendas que las acciones tienen consecuencias y que algunas palabras, una vez pronunciadas, cambian las relaciones para siempre. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó con un tono cada vez más agresivo. Me puse de pie lentamente y los miré a ambos con serenidad. Significa que he tomado algunas decisiones importantes durante estas 2 semanas. Decisiones que reflejan una nueva comprensión de mi valor personal y de las relaciones que merezco en mi vida. David y Natalia intercambiaron miradas alarmadas. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó David nerviosamente. Eso, querido David, lo descubrirán en el momento apropiado, respondí mientras me dirigía hacia la puerta. Gracias por la comida, Natalia. La paella estaba deliciosa. Salí de su casa dejándolos sumidos en un silencio lleno de incertidumbre y preocupación. Era exactamente la reacción que había esperado. El juego había comenzado, y por primera vez en décadas yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. El martes siguiente recibí una llamada de David a las 8 de la mañana. Su voz sonaba tensa y preocupada, muy diferente al tono cordial que había mantenido durante la cena del domingo. Álvaro, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Podemos vernos hoy mismo? Por supuesto, David, ¿qué ocurre? Prefiero explicarte en persona. ¿Te parece bien si nos encontramos en la cafetería del centro comercial Nuevo Centro a las 11? Acepté su propuesta, aunque ya intuía cuál era el motivo de su urgencia. Llegué puntualmente al lugar acordado y lo encontré sentado en una mesa apartada, revolviendo nerviosamente su café con leche y mirando constantemente hacia la entrada. Álvaro, gracias por venir, me saludó levantándose para estrecharme la mano. Necesito preguntarte algo muy importante. Nos sentamos y pedí un cortado al camarero. David esperó hasta que estuviéramos completamente solos antes de comenzar su interrogatorio. Después de que te fuiste el domingo, Natalia y yo estuvimos hablando toda la noche. Tus palabras sobre decisiones importantes nos tienen muy intranquilos. ¿Podrías ser más específico sobre lo que te refieres? Lo observé detenidamente. David había sido siempre el más diplomático de la pareja, el que intentaba mantener la paz familiar, incluso cuando Natalia se comportaba de manera inaceptable. Sin embargo, ahora podía ver auténtico pánico en sus ojos. David, ¿por qué esa pregunta te genera tanta ansiedad? Le respondí con otra pregunta. Él suspiró profundamente y se frotó las sienes. Mira, Álvaro, voy a ser completamente franco contigo. Estamos atravesando una situación económica complicada. La empresa donde trabajo, Natalia, ha anunciado un plan de reestructuración que podría incluir despidos masivos. Además, tenemos varios pagos importantes pendientes. La matrícula universitaria que queremos reservar para Pablo el próximo año, algunos arreglos urgentes en la casa y las vacaciones familiares que ya habíamos prometido a los niños. Tomé un sorbo de mi café sin responder, esperando a que continuara. Además, prosiguió con evidente incomodidad. Habíamos estado contando con tu ayuda habitual para cubrir algunos de estos gastos. No de manera inmediata, pero sí durante los próximos meses. Ahí estaba la verdad. No les preocupaba mi bienestar emocional ni el deterioro de nuestra relación familiar. Les preocupaba que su fuente de financiamiento estuviera en peligro. Entiendo tu inquietud, David, respondí manteniendo un tono neutral. Sin embargo, creo que es momento de que me expliques algo. ¿En qué momento exactamente decidieron que yo era responsable financieramente de los gastos de vuestra familia? Su rostro enrojeció ligeramente. No es que consideremos que sea responsable, Álvaro, pero durante todos estos años has sido tan generoso con nosotros que, honestamente, habíamos organizado nuestro presupuesto familiar contando con tu apoyo. Y nunca se les ocurrió preguntarme si yo podía permitirme económicamente esa generosidad constante.
David pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Siempre asumimos que si no podías ayudarnos, simplemente nos lo dirías. ¿De verdad? ¿Y cuándo fue la última vez que Natalia o tú me preguntaron sobre mi situación financiera personal? Se quedó callado durante varios minutos, evidentemente tratando de recordar alguna conversación de ese tipo. No recuerdo una ocasión específica, admitió finalmente. David, ¿sabes cuánto gasto mensualmente en gastos médicos para mi artritis? ¿Sabes que tengo que tomar 4 medicamentos diferentes que cuestan 140 euros mensuales? ¿Sabes que mi pensión de jubilado es de 850 euros al mes? Su expresión cambió gradualmente de incomodidad a shock genuino. No tenía idea de que tus gastos médicos fueran tan altos. ¿Y sabes de dónde he sacado el dinero para ayudaros durante todos estos años? He vendido prácticamente todo lo que tenía valor sentimental, las joyas de tu suegra, la colección de libros de mi padre, incluso el reloj que Carmen me regaló para nuestro 20º aniversario de bodas. David se llevó las manos a la cara. Álvaro, yo no sabía. Natalia nunca me había explicado. Por supuesto que no te lo explicó, porque ella tampoco lo sabía. Porque en 28 años jamás se le ocurrió preguntarme sobre mi situación personal. Para ella, yo era una fuente ilimitada de recursos. ¿Qué podemos hacer para arreglar esta situación?, me preguntó con desesperación evidente. David, yo no soy quien debe arreglar esta situación. Durante décadas he sacrificado mi bienestar económico y emocional para mantener a una familia que me daba por sentado. Es momento de que aprendan a vivir sin depender de mí. Pero Álvaro, somos familia. Las familias se basan en respeto mutuo, gratitud y preocupación genuina por el bienestar de todos sus miembros, no en la explotación sistemática de uno de ellos. David permaneció en silencio, procesando mis palabras. ¿Hay alguna manera de que podamos reconstruir la relación?, preguntó finalmente. Esa es una pregunta que deberías hacerle a Natalia, no a mí. Yo he cumplido mi papel como padre durante 42 años. Ahora es momento de que ella demuestre si realmente me valora como persona o solo como proveedor económico. Me puse de pie para irme, pero David me detuvo con un gesto. Álvaro, hay algo más que necesito decirte. Los niños han estado preguntando por ti. Pablo me preguntó ayer por qué no has venido a verlos entrenar al fútbol, como siempre haces. Sara preguntó si estabas enfadado con ella por algo. Sus palabras me tocaron el corazón, porque Pablo y Sara eran genuinamente inocentes en toda esta situación. David, quiero que les expliques algo muy importante a mis nietos. Quiero que sepan que mi amor por ellos no ha cambiado en absoluto. Pero también necesitan entender que las acciones de los adultos tienen consecuencias y que el respeto hacia los mayores no es opcional. ¿Podrías explicárselo tú mismo? Creo que significaría mucho más viniendo de ti. Reflexioné durante unos segundos. Está bien, pero será una conversación privada entre mis nietos y yo sin la presencia de Natalia. ¿Puedes organizar que vengan a mi apartamento este sábado por la tarde? David asintió agradecidamente. Una cosa más, David, añadí antes de marcharme definitivamente. Esta conversación que hemos tenido hoy demuestra que tienes mejor carácter que tu esposa. Espero que reflexiones sobre el tipo de ejemplo que queréis dar a vuestros hijos sobre cómo se trata a las personas mayores de la familia. Me marché de la cafetería, sabiendo que había plantado las semillas necesarias para la siguiente fase de mi plan. David era un hombre básicamente decente que había sido arrastrado por la dinámica tóxica que Natalia había creado. Con suerte, mis palabras lo ayudarían a comprender la gravedad de la situación antes de que fuera demasiado tarde para su matrimonio y para el bienestar de mis nietos. El sábado por la tarde, Pablo y Sara llegaron a mi apartamento acompañados por David, quien se marchó inmediatamente después de dejarlos conmigo, tal como habíamos acordado. Mis nietos parecían confundidos y algo nerviosos, obviamente conscientes de que algo inusual estaba ocurriendo en la familia. «Abuelos, ¿estás enfermo?», fue lo primero que me preguntó Sara, con esa preocupación genuina que solo pueden mostrar los niños. «No, cariño. Estoy perfectamente bien de salud»,
le respondí mientras los invitaba a sentarse en el sofá del salón. Pero necesitamos tener una conversación muy importante. Pablo, ya con 16 años y más perceptivo que su hermana menor, me miró directamente a los ojos. Esto tiene que ver con mamá, ¿verdad? Papá ha estado muy raro toda la semana y mamá se ha pasado varios días llorando cuando cree que no la vemos. Su observación me sorprendió. Había subestimado la capacidad de mis nietos para percibir las tensiones familiares. Sí, Pablo, tiene que ver con vuestra madre, pero también tiene que ver con algo mucho más importante: el respeto hacia las personas mayores y el valor de la familia. Sara se acurrucó a mi lado en el sofá, como había hecho desde que era pequeña cuando quería que le contara historias. Abuelo, ¿vas a dejar de venir a vernos? Sara, mi amor por vosotros no ha cambiado ni cambiará jamás, le dije acariciando su cabello. Pero sí es cierto que las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. ¿Por qué?, preguntó Pablo con la franqueza típica de los adolescentes. Decidí ser honesto con ellos, pero adaptando mi explicación a su edad y nivel de comprensión. Hace unas semanas, vuestra madre me dijo algunas cosas muy hirientes delante de muchas personas en un supermercado. No fueron palabras dichas en un momento de enfado, sino cosas que reflejaban lo que realmente piensa sobre mí. Pablo frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas? Me dijo que deseaba que me muriera pronto para dejar de ser una carga para la familia. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sara me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Eso no puede ser verdad, susurró finalmente. Mamá no diría algo así. Sara, amor mío, hay cosas que los adultos a veces hacemos que están muy mal, y cuando eso ocurre tiene que haber consecuencias. Pablo se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación, visiblemente agitado. Abuelo, yo he visto cómo mamá a veces te habla. No siempre es amable contigo. Su admisión me dolió, porque confirmaba que el comportamiento de Natalia hacia mí había sido evidente incluso para sus propios hijos. Pablo, quiero que ambos entendáis algo muy importante. Durante toda vuestra vida yo he tratado de daros todo lo que necesitabais: ayuda con los estudios, juguetes, vacaciones, ropa y sobre todo mi tiempo y mi cariño. Sí, abuelo, y nosotros lo apreciamos mucho, dijo Sara con lágrimas en los ojos. Lo sé, cariño. Vosotros sí habéis demostrado gratitud y respeto, pero vuestra madre ha olvidado esos valores fundamentales. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Pablo. Ahora vais a aprender una lección muy valiosa sobre cómo tratar a las personas que os aman. Vuestra familia va a tener que enfrentarse a las consecuencias de no valorar a quienes se sacrifican por vosotros. ¿Eso significa que ya no vas a ayudarnos económicamente?, preguntó Pablo con una madurez que me impresionó. Pablo, durante años he pagado muchas cosas para vuestra familia, parte de vuestra casa, vuestra educación, vuestras actividades extraescolares, vuestras vacaciones. Lo hacía felizmente porque os amo. Pero cuando alguien te trata con desprecio y desea tu muerte, esa relación tiene que cambiar. Sara comenzó a llorar silenciosamente. Abuelo, ¿podemos hacer algo para arreglarlo? ¿Podemos hablar con mamá? Cariño, esa responsabilidad no es vuestra. Vosotros sois niños y no tenéis que resolver los problemas que los adultos hemos creado. Pablo se sentó nuevamente a mi lado. Abuelo, ¿hay algo que nosotros hayamos hecho mal? Absolutamente nada, respondí categóricamente. Vosotros habéis sido nietos maravillosos. Esta situación es exclusivamente entre vuestra madre y yo. ¿Seguirás viniendo a verme jugar al fútbol?, me preguntó Pablo con voz pequeña. Por ahora no. Necesito tiempo para decidir cómo vamos a relacionarnos en el futuro. Pero quiero que sepáis que siempre podréis llamarme si me necesitáis. Sara se aferró a mi brazo. Abuelo, ¿vas a estar solo? No me gusta pensar que estés triste y solo. Su preocupación genuina por mi bienestar contrastaba dramáticamente con la actitud de su madre. Sara, abuelo ha aprendido que a veces estar solo es mejor que estar con personas que no te valoran. Además, he encontrado nuevos amigos y nuevas actividades que me hacen muy feliz. ¿Cómo qué?, preguntó Pablo, curioso. Estoy ayudando en un refugio de animales.
Hay muchos perros y gatos que necesitan cariño, y yo tengo mucho cariño para dar. ¿Podemos visitarte allí algún día?, preguntó Sara con esperanza. Tal vez cuando las cosas se calmen un poco. Pasamos las siguientes 2 horas hablando sobre muchas cosas, sus estudios, sus amigos, sus sueños para el futuro. Fue una conversación preciosa que me recordó por qué vale la pena luchar por mantener relaciones auténticas. Cuando David vino a recogerlos, pude ver en sus ojos que había estado llorando. Los niños se despidieron de mí con abrazos más largos y más intensos de lo habitual, como si presintieran que sería mucho tiempo antes de volver a verme. «Abuelo», me susurró Sara al oído antes de marcharse, «voy a hablar con mamá. Voy a decirle que tiene que pedirte perdón de verdad». «Sara, mi niña, tú no tienes que hacer eso. Los adultos tenemos que resolver nuestros propios problemas». Pero ella ya había tomado su decisión. Pude ver la determinación en sus ojos de 14 años. Esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, reflexioné sobre la conversación con mis nietos. Había sido dolorosa, pero necesaria. Ellos necesitaban entender que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas acciones las cometen sus padres. Mi teléfono sonó a las 10 de la noche. Era Natalia, y su voz sonaba completamente diferente a cualquier tono que le hubiera escuchado antes. «Papá, necesito verte urgentemente. Los niños me han contado vuestra conversación y necesito hablar contigo inmediatamente». «Natalia, son las 10 de la noche. ¿Podemos hablar mañana?» «No, papá, por favor. Esto no puede esperar hasta mañana». En su voz había algo que no había escuchado en décadas. Pánico verdadero y posiblemente el comienzo de un arrepentimiento genuino. Natalia llegó a mi apartamento 30 minutos después de su llamada telefónica. Cuando abrí la puerta, me impactó su apariencia. Tenía los ojos hinchados de llorar, el cabello despeinado y vestía ropa arrugada como si se hubiera vestido a toda prisa. Era la primera vez en décadas que la veía en un estado de vulnerabilidad tan evidente. «Papá, gracias por recibirme», me dijo con voz quebrada mientras entraba al salón. Se sentó en el borde del sofá, con las manos temblorosas y sin saber dónde posar la mirada. Yo me acomodé en mi sillón habitual, manteniendo cierta distancia física y emocional. «Sara me ha contado todo lo que les explicaste esta tarde», comenzó con dificultad. Me ha dicho que les contaste lo que pasó en el supermercado». «Así es. Mis nietos tenían derecho a entender por qué las cosas iban a cambiar en nuestra familia. Papá, cuando Sara me repitió las palabras que yo te dije aquel día, cuando las escuché de la boca de mi propia hija, se interrumpió para limpiarse las lágrimas. Me di cuenta de lo horrible que había sido contigo. La observé con atención, buscando señales de manipulación o teatro, pero esta vez parecía genuinamente destrozada. Pablo me preguntó si era verdad que yo había deseado tu muerte en público, continuó. Cuando tuve que admitir que sí, vi el horror en sus ojos. Mi hijo me miró como si fuera un monstruo. ¿Y qué les respondiste cuando te preguntaron por qué habías dicho esas cosas? No supe qué responder, admitió avergonzada. No tenía ninguna explicación que justificara semejante crueldad. Natalia se levantó y comenzó a caminar por la habitación, gesticulando nerviosamente. «Papá, he pasado toda la semana reflexionando sobre mi comportamiento. David me ha hecho ver cosas que jamás había considerado. Me contó sobre vuestra conversación en la cafetería, sobre tus gastos médicos, sobre las cosas que has vendido para ayudarnos. ¿Y qué conclusiones has sacado de esa reflexión?» Se detuvo frente a mí y se arrodilló junto a mi sillón, un gesto que me sorprendió profundamente. «Papá, me he comportado como una hija egoísta e ingrata durante años. He dado por sentado tu generosidad, he abusado de tu bondad, y he olvidado completamente que tú también eres una persona con necesidades y sentimientos». Sus palabras sonaban sinceras, pero después de décadas de decepciones, yo necesitaba más que disculpas emotivas. «Natalia, agradezco que reconozcas estos errores, pero necesito que entiendas que las palabras solas no van a reparar el daño que se ha hecho. Lo sé, papá, lo sé perfectamente. Por eso quiero proponerte algo». Se incorporó y regresó al sofá,
adoptando una postura más formal. David y yo hemos estado discutiendo nuestras finanzas toda la semana. Hemos decidido que es hora de que aprendamos a vivir sin depender de tu ayuda económica. Vamos a vender el coche nuevo y comprar uno usado. Vamos a cancelar las vacaciones caras que habíamos planeado. Vamos a mudarnos a una casa más pequeña y más barata. Sus propuestas me sorprendieron por su concreción y realismo. ¿Y qué hay de la matrícula universitaria de Pablo? Pablo va a solicitar una beca de estudios. Si no la consigue, trabajará durante un año para ahorrar dinero antes de comenzar la universidad. Muchos jóvenes lo hacen y no le hará ningún daño aprender el valor del esfuerzo personal. ¿Pablo está de acuerdo con esta idea? Al principio se sintió preocupado, pero cuando le expliqué las razones, lo entendió perfectamente. Incluso me dijo que estaba orgulloso de que finalmente hubiéramos tomado esa decisión. Natalia hizo una pausa larga antes de continuar. Papá, también quiero proponerte algo más personal. Quiero que empecemos de nuevo, pero esta vez como adultos iguales. Quiero conocerte como persona, no como proveedor. Quiero saber cuáles son tus intereses, tus sueños, tus preocupaciones. Quiero ser tu hija, no tu dependiente económica. Natalia, esas son palabras hermosas. Pero después de lo que pasó, necesito tiempo para procesar todo esto. Lo entiendo completamente, respondió. No espero que me perdones inmediatamente. Solo te pido una oportunidad de demostrar que he cambiado realmente. Se puso de pie, preparándose para marcharse. Hay algo más que necesitas saber, me dijo desde la puerta. David ha decidido buscar un segundo empleo los fines de semana, y yo voy a solicitar trabajo en otras empresas, por si finalmente me despiden de donde estoy ahora. Queremos que veas que estamos tomando en serio nuestra independencia económica. ¿Y los niños, cómo están manejando todos estos cambios? Están preocupados, pero también están aprendiendo lecciones importantes sobre responsabilidad y consecuencias. Sara me dijo ayer que ahora entiende por qué siempre le decimos que debe tratar con respeto a sus abuelos. Después de que Natalia se marchó, me quedé despierto hasta muy tarde reflexionando sobre nuestra conversación. Por primera vez en años, había visto destellos de la niña que había criado con tanto amor después de la muerte de Carmen. Pero también sabía que las transformaciones genuinas toman tiempo y que las palabras son fáciles, mientras que los cambios de comportamiento sostenidos son mucho más difíciles. Durante los días siguientes, observé desde la distancia los movimientos de mi familia. David efectivamente comenzó a trabajar los sábados en una empresa de mudanzas. Natalia puso un anuncio en internet para vender su coche. Pablo se inscribió en un programa de becas académicas y comenzó a trabajar los miércoles y viernes por la tarde en una pizzería cercana a su instituto. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de Sara. «Abuelo, mamá no sabe que te estoy llamando», me susurró. «Pero quería contarte que está llorando todas las noches. Dice que ha perdido al mejor padre del mundo y que no sabe si algún día podrás perdonarla». Sara, ¿cómo te sientes tú con todos estos cambios? Al principio estaba enfadada contigo por hacernos pasar por esto, pero ahora entiendo que era necesario. Mamá necesitaba aprender esta lección, aunque fuera dolorosa para todos nosotros. La sabiduría de mi nieta de 14 años me conmovió profundamente. Abuelo, ¿crees que algún día las cosas podrán volver a ser como antes? Sara, mi amor, las cosas nunca volverán a ser exactamente como antes, pero tal vez puedan ser mejores, tal vez puedan ser más honestas y más respetuosas. Esa noche tomé una decisión importante. Era hora de dar el siguiente paso en mi transformación personal, un paso que sellaría definitivamente mi nueva vida independiente. 6 meses después del incidente del supermercado, mi vida había experimentado una transformación que jamás hubiera imaginado posible. Cada mañana me despertaba con propósito y energía, algo que no había sentido durante décadas. Mi rutina diaria había cambiado completamente. A las 7 de la mañana ya estaba en el refugio Esperanza Nueva, ayudando con la alimentación matutina de 153 animales. Isabel me había asignado la responsabilidad especial de cuidar la sección de animales ancianos,
donde mi experiencia personal con el abandono familiar me permitía conectar de manera única con esas criaturas olvidadas. Morocho, aquel perro mestizo de 13 años que había conocido en mi primera visita, se había convertido en mi compañero inseparable. Cada mañana me esperaba junto a la verja principal, moviendo la cola con una alegría que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había experimentado en mi propia familia durante años. «Buenos días, amigo», le decía siempre mientras le rascaba detrás de las orejas. «¿Estás listo para otro día de trabajo?» Isabel había quedado tan impresionada con mi dedicación que me había propuesto formalizar mi colaboración más allá del trabajo voluntario. Habíamos establecido un programa de adopciones para personas mayores, donde yo actuaba como coordinador y consejero, ayudando a emparejar animales ancianos con adoptantes de edad similar. «Álvaro, tu comprensión de las necesidades emocionales tanto de los animales como de las personas mayores es excepcional», me había dicho Isabel durante una reunión del equipo directivo. «Has creado algo realmente especial con este programa». En 6 meses, habíamos logrado 35 adopciones exitosas de animales que anteriormente se consideraban inadoptables. Cada ceremonia de adopción me llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado, ni siquiera durante los momentos más felices con mi familia. Mi apartamento también había experimentado cambios significativos. Había vendido muebles que no necesitaba y había convertido el cuarto de invitados en un pequeño despacho donde preparaba materiales educativos para el refugio y mantenía la correspondencia con los adoptantes del programa. Las paredes, que durante años habían estado decoradas principalmente con fotografías familiares, ahora mostraban imágenes de los animales que habíamos rescatado, certificados de reconocimiento del refugio y cartas de agradecimiento de las familias adoptantes. Una tarde de abril, mientras organizaba los expedientes de adopción, recibí una visita inesperada. Pablo apareció en mi puerta, visiblemente nervioso pero determinado. «Abuelo, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lo invité a entrar y le preparé un vaso de horchata, su bebida favorita desde la infancia. «Abuelo, he conseguido la beca universitaria», me anunció con orgullo. «Van a cubrir el 80% de mi matrícula». «Pablo, eso es fantástico. Estoy muy orgulloso de ti. Pero no es solo eso», continuó. «El trabajo en la pizzería me ha enseñado muchas cosas. He aprendido el valor del dinero. He conocido compañeros que vienen de familias con menos recursos que nosotros, y me he dado cuenta de lo privilegiados que hemos sido siempre». Se sentó a mi lado en el sofá, adoptando una postura más seria. «Abuelo, quiero pedirte perdón por no haber defendido antes cuando mamá te trataba mal. Yo lo veía, pero era cobarde y no decía nada. Pablo, tú eras un niño. No era tu responsabilidad intervenir en conflictos de adultos. Tal vez, pero ahora soy mayor y entiendo mejor las cosas. Mamá ha cambiado mucho estos meses. Realmente ha cambiado». Me habló durante 1 hora sobre los cambios que había observado en Natalia. Según Pablo, su madre había comenzado terapia psicológica para trabajar sobre sus patrones de comportamiento. Había conseguido un nuevo empleo con mejor salario y había logrado estabilizar la economía familiar sin depender de ayuda externa. «¿Y cómo está Sara manejando todos estos cambios?», le pregunté. «Sara está bien, pero te echa mucho de menos. Pregunta constantemente cuándo vas a volver a formar parte de nuestras vidas». «Pablo, yo nunca dejé de formar parte de vuestras vidas. Simplemente establecí límites necesarios para proteger mi dignidad». «Lo entiendo, abuelo, y por eso vengo a pedirte algo». Me miró directamente a los ojos con una madurez que me sorprendió. «¿Podrías considerar darle a mamá una oportunidad de demostrar que realmente ha cambiado? No te pido que olvides lo que pasó, ni que vuelvas a ayudarnos económicamente. Solo te pido que le permitas intentar ser la hija que debería haber sido siempre». Sus palabras me conmovieron profundamente, pero también me generaron incertidumbre. «Pablo, necesito tiempo para pensar sobre esto». «Por supuesto, abuelo. Solo quería plantearme la posibilidad». Antes de marcharse, Pablo me sorprendió con otra noticia. «Abuelo, he estado investigando sobre el refugio donde trabajas.
Me gustaría hacer mi servicio comunitario universitario allí, si tú estás de acuerdo. ¿Te interesa realmente el trabajo con animales? Sí, pero sobre todo me interesa trabajar contigo. Quiero aprender de ti, quiero recuperar el tiempo perdido y quiero ayudarte en algo que claramente te hace feliz. Después de que Pablo se marchó, pasé varias horas reflexionando sobre nuestra conversación. Era evidente que mi decisión de establecer límites había generado cambios positivos no solo en mi vida, sino también en la dinámica familiar completa. Esa noche llamé a Isabel para contarle sobre la propuesta de Pablo. Álvaro, tener a tu nieto trabajando contigo en el refugio podría ser una experiencia maravillosa, me dijo. Además, necesitamos jóvenes voluntarios con compromiso serio. Isabel, hay algo más que necesito contarte. Creo que es momento de que considere el siguiente paso en mi compromiso con el refugio. ¿A qué te refieres? Quiero donar una cantidad significativa de dinero para construir nuevas instalaciones veterinarias. También quiero establecer un fondo permanente que garantice la sostenibilidad económica del refugio durante las próximas décadas. Isabel guardó silencio durante varios segundos. Álvaro, ¿estás seguro de esta decisión? Más seguro que nunca. Este refugio se ha convertido en mi verdadera familia. Es hora de que formalice ese compromiso de manera definitiva. Mientras me preparaba para dormir esa noche, observé por la ventana las luces de la ciudad donde había nacido y vivido toda mi vida. Por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz con mis decisiones y optimista sobre mi futuro. La transformación que había comenzado con dolor y humillación se había convertido en redescubrimiento personal y propósito renovado. Un año después de aquel martes fatídico en el supermercado, me encontraba parado en el escenario del auditorio principal de la Universidad de Valencia, frente a una audiencia de más de 400 personas. Era la presentación oficial de mi libro Dignidad en el Otoño, Reflexiones sobre el respeto intergeneracional, una obra que jamás imaginé escribir, pero que se había convertido en mi legado más importante. El libro había surgido de manera inesperada. Durante mis meses de trabajo en el refugio, comencé a escribir reflexiones personales sobre las similitudes entre el abandono animal y el maltrato hacia las personas mayores. Isabel me sugirió compartir estos escritos con un amigo suyo, editor de una pequeña casa editorial especializada en temas sociales. Álvaro, tu historia podría ayudar a miles de familias que están viviendo dinámicas similares, me había dicho el editor después de leer mis primeros capítulos. Necesitamos más voces que hablen honestamente sobre estos temas. El proceso de escritura había sido terapéutico y revelador. Al documentar mi experiencia, pude procesar completamente el dolor de décadas de maltrato emocional y simultáneamente celebrar mi transformación personal. Cada capítulo representaba una etapa de mi proceso de autodescubrimiento y recuperación de la dignidad personal. En la audiencia, divisé caras conocidas que me llenaron de emoción. Isabel ocupaba la primera fila, junto a varios voluntarios del refugio que se habían convertido en mi nueva familia elegida. Miguel Santos Herrera estaba presente con su esposa, orgulloso de haber sido mencionado en los agradecimientos como el profesional que me ayudó a recuperar el control de mi vida. Pero lo que más me conmovió fue ver a Pablo y Sara sentados en la tercera fila, acompañados por David. Durante los últimos 6 meses, mis nietos habían comenzado a visitarme regularmente en el refugio y Pablo había cumplido su promesa de realizar su servicio comunitario trabajando junto a mí con los animales. Sara, ahora con 15 años, había desarrollado un interés particular por la fotografía de animales y había creado un blog donde documentaba las historias de adopción que coordinábamos. Su trabajo había atraído atención mediática y había aumentado significativamente las donaciones al refugio. Cuando decidí escribir este libro, comencé mi discurso, no pretendía crear un manual de venganza contra familias ingratas. Mi objetivo era documentar un proceso de transformación personal que puede inspirar a otras personas mayores que se sienten invisibles o despreciadas por sus propios seres queridos. Hablé durante 40 minutos sobre los temas centrales del libro:
la importancia de establecer límites saludables, el valor de encontrar propósito después de la jubilación y la posibilidad de crear nuevas familias basadas en respeto mutuo y gratitud genuina. El amor verdadero no exige sacrificio constante sin reconocimiento, expliqué a la audiencia. El amor auténtico se basa en reciprocidad, respeto y valoración mutua. Cuando estos elementos están ausentes, no tenemos obligación moral de mantener relaciones tóxicas, incluso si esas relaciones son familiares. Durante la sesión de preguntas, una mujer mayor levantó la mano. Señor Jiménez, ¿ha logrado reconciliarse con su hija? Era la pregunta que había estado esperando y temiendo a la vez. Mi relación con mi hija ha evolucionado, respondí cuidadosamente. Ella ha realizado cambios significativos en su comportamiento y actitud. Ha buscado ayuda profesional para entender los patrones destructivos que había desarrollado. Ha demostrado independencia económica y respeto hacia mi autonomía personal. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Sin embargo, la reconciliación completa es un proceso que requiere tiempo. Algunas heridas necesitan sanar completamente antes de que puedan establecerse nuevas dinámicas relacionales. Por ahora, mantenemos contacto cordial y supervisado, principalmente a través de mis nietos. Después de la presentación, mientras firmaba ejemplares del libro, Natalia se acercó a mi mesa. Durante estos meses la había visto ocasionalmente cuando recogía o dejaba a los niños en el refugio, pero siempre manteníamos conversaciones breves y formales. «Papá, quería felicitarte personalmente por el libro», me dijo con una voz que sonaba genuinamente orgullosa. «He leído cada página varias veces. Gracias, Natalia. ¿Cómo te sentiste al ver tu parte de la historia documentada?» «Al principio fue muy doloroso leer sobre mi comportamiento desde tu perspectiva», admitió. «Pero también fue necesario. Necesitaba enfrentar la realidad de lo que había hecho, no solo las versiones edulcoradas que me contaba a mí misma». Se quedó callada durante unos segundos, aparentemente luchando con sus emociones. «Papá, sé que tal vez nunca puedas perdonarme completamente. Sé que he perdido tu confianza y tu respeto y que recuperarlos tomará mucho tiempo, si es que alguna vez lo logro». «Natalia». «No, papá, déjame terminar. Quiero que sepas que no espero nada de ti. No espero que vuelvas a ayudarnos económicamente. No espero que actúes como si nada hubiera pasado. No espero que olvides mis errores». «Entonces, ¿qué esperas?» «Solo espero la oportunidad de demostrar con hechos y no con palabras que he aprendido a valorarte como persona y como padre. Espero poder ganarme gradualmente el derecho a formar parte de tu nueva vida». Sus palabras me conmovieron, pero también me reafirmaron en la corrección de mis decisiones. La Natalia que tenía frente a mí era una mujer humilde, consciente de sus errores y comprometida con su crecimiento personal. Era muy diferente de la persona arrogante e ingrata que me había humillado públicamente un año atrás. «Natalia, el tiempo dirá si esa oportunidad es posible», le respondí. «Por ahora, me alegra ver los cambios positivos que has hecho en tu vida». Esa noche, de vuelta en mi apartamento, releí las últimas páginas de mi libro mientras acariciaba a Silverio, el gato persa de 15 años que había adoptado del refugio 3 meses atrás. Las palabras finales que había escrito resumían perfectamente mi transformación. A los 68 años, descubrí que la dignidad personal no es negociable, que el respeto debe ser mutuo y que nunca es demasiado tarde para crear una vida auténtica basada en valores genuinos. Mi historia no es una historia de venganza, sino de renacimiento. No es una historia sobre destruir familias, sino sobre construir relaciones basadas en fundamentos sólidos. Al cerrar el libro, reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido una hija ingrata, pero había ganado una comunidad que me valoraba. Había renunciado a ser un proveedor económico no apreciado, pero me había convertido en un mentor respetado y un activista social reconocido. Los 2 millones de euros que originalmente estaban destinados a Natalia ahora financiaban las nuevas instalaciones veterinarias del refugio y garantizaban su sostenibilidad durante las próximas décadas. Cada animal salvado, cada adopción exitosa coordinada,
Cada familia beneficiada por nuestros programas representaba un uso infinitamente más satisfactorio de mi herencia que mantener económicamente a una familia que me daba por sentado. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Sara. Abuelo, estoy muy orgullosa de ti. Tu libro me ha enseñado que el amor verdadero requiere respeto mutuo. Te amo. Sonreí mientras guardaba el teléfono. Mis nietos habían aprendido la lección más importante de toda esta experiencia, que las relaciones auténticas se basan en valoración mutua, no en obligaciones impuestas o beneficios económicos. A los 69 años, había encontrado finalmente la paz que había estado buscando durante décadas. Y lo más importante, había demostrado que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecemos y para construir la vida que realmente queremos vivir. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.